Las siglas GTI son mágicas, unas siglas que Volkswagen Golf hizo casi míticas a partir de 1976. Pero sin duda, fueron los años 90 la época de mayor esplendor de los GTI y hoy, para vosotros, hemos elegido a los mejores GTI de la mejor cosecha de GTI. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Uy. Las siglas GTI significan Gran Turismo Inyección, es decir, que tampoco su significado importa mucho. Lo que importa es que cuando te hablan de GTIs, te hablan de un coche GTI, ya sabes de qué te hablan. Ya te imaginas un coche compacto, práctico, relativamente asequible, tanto de compra como de mantenimiento, pero con destacadas cualidades deportivas. Y eso precisamente era lo que aportaba el Golf GTI cuando apareció en 1976. Sobre la carrocería de un Golf, que era un coche muy práctico, se puso un motor 1.6 de inyección, que no era nada frecuente en la época, unas suspensiones un poquito retocadas, y claro, era un coche que pesaba, cuando apareció, estaba en el entorno de los 800 kilos. Cuando apareció no llegaba por poco y después se pasaba por un poco. Pero era un coche con unas prestaciones muy altas para la época y sobre todo un comportamiento rutero magnífico. La verdad es que todo el mundo da por hecho que el concepto GTI se inventó en 1976, pero yo reivindico que hay coches que lo inventaron antes. Por ejemplo, en España tenemos el SEAT 850 Especial. ¿Qué era ese coche? El 850 Especial era un coche práctico, relativamente asequible, pero con unas destacadas prestaciones. Y luego apareció el coupé. El coupé era de verdad un coupé, con la plataforma de 850, pero un poquito más potente. En el fondo es lo mismo que el Golf y el Scirocco. El Scirocco es la versión coupé del Golf y el coupé era la versión coupé del 850 Especial. Casi tan habitual como os voy a contar una anécdota es la frase de vamos a empezar por el principio, porque estamos hablando de cómo fueron los deportivos a partir del Golf GTI. Pero, ¿cómo eran los deportivos antes de que apareciese el Golf GTI? Bueno, pues había dos clases. Estaban los deportivos, vamos a llamarlo así, entre comillas, de verdad, como pudiera ser, por ejemplo, el arquetípico, el Porsche 911 o el Alfa Romeo Montreal. Eran coches potentes, refinados, de altas prestaciones, muy bonitos y caros. Y luego había otra opción, que era lo que se llamaba los coupés industriales. Se llamaban en esa época coupés industriales, que sencillamente era, en un coche normal y corriente, en una berlina normal, ponerle una carrocería coupé. Para mí el ejemplo más característico es el Ford Capri, pero en realidad quien lo inventó fue el Ford Mustang, que fue el primer coche que cogió una carrocería coupé muy bonita encima de un chasis de una berlina. Pero en 1969 Ford quiso hacer lo mismo en Europa y diseñaron el Capri. ¿Y qué era el Capri? Pues el Capri era una bonita carrocería coupé sobre un chasis pues normal y corriente. De hecho tenía incluso eje rígido posterior. Bueno, era un coche deportivo. Deportivo porque tenía una línea deportiva, pero es que había versiones desde 1.3 litros y 65 caballos, que no es nada deportivo. Además era un coche que empezó pesando un poquito más de 1000 kilos y en las últimas versiones llegó a pesar hasta 1500. Hubo versiones más potenciadas, hubo incluso una versión turbo muy rara y muy poco frecuente y que se vendieron muy pocos ejemplares. La versión que se vendió de verdad más potente era un V6 de 3 litros que daba 160 caballos. En competición tuvieron bastante éxito, pero eran coches muy modificados, nada que ver con los coches de serie. Esta fórmula de coupé industrial también la utilizaron otras marcas, por ejemplo Opel. Opel hizo muchos coches que eran así. Por ejemplo el Opel Manta o el Opel Monza eran versiones deportivas de las berlinas. El chasis era prácticamente igual que el de la berlina, le ponían un motor un poquito más potente, a veces ni eso. Y unas suspensiones, unos amortiguadores un poco más firmes y ya tenían un coupé. Y luego también estaban las berlinas deportivas, que esas sí existían tiempo atrás. ¿Qué consistían estos coches? Bueno, pues estos coches eran una berlina normal, pero con destacadas cualidades deportivas. Yo destacaría los BMW, los 2002 y sobre todo, lo estoy viendo aquí detrás, el Triumph Dolomite Sprint, porque este fue el primer coche de gran serie que llevó 16 válvulas. Y además, a mí me parece un coche muy bonito y que se parece mucho, y hay gente que confunde, con el Austin Victoria, que era una versión diseñada por Michelotti, que solo se fabricó en España, que yo sepa.
Era un coche muy bonito y bastante eficaz, y hoy en día, por cierto, bastante cotizado. ¿Y qué cambió el Golf GTI? Pues el Golf GTI hizo un cambio muy importante, porque el Golf GTI era un coche con una carrocería normal y destacadas cualidades deportivas. Y hasta entonces los coupés industriales eran coches que no tenían destacadas cualidades deportivas, pero sí una carrocería muy especial. O sea, era como darle la vuelta al calcetín. Como os he dicho, el Golf GTI aparece en el año 1976 y en el 80 hay montones de GTIs, hay muchas marcas que se suben al carro. Pero para mí los años 90 son los años donde la cosecha de GTIs es mejor. Por eso hemos seleccionado unos cuantos. Algunos de ellos ni siquiera en su denominación aparecen las siglas GTI, pero eso no quiere decir que no sean GTIs. Hay otros coches, incluso berlinas grandes, me acuerdo por ejemplo del Peugeot 505, que tenían la denominación GTI y realmente no eran un GTI. Así que esta es nuestra lista, son mis coches favoritos de los 90, para mí los mejores GTI de los 90, y que para evitar suspicacias los he puesto por orden alfabético. Soy sincero, adoro este coche, el Citroën ZX 16 válvulas, pero la versión de 167 caballos. Os cuento que hubo una versión anterior de 155 caballos. Probé ese coche, además recuerdo que lo metí en el banco de pruebas y los caballos estaban ahí, no sé si daba 155 o la unidad que probamos, o daba alguno menos, pero daba igual, o sea, el motor era perezoso, no era alegre, no subía alegre de vueltas, no parecía que tuviera esa potencia. Pero en cambio el comportamiento rutero era fantástico, fantástico. Yo me acuerdo que titulé esa prueba La máquina de hacer curvas, me acuerdo perfectamente halagando el comportamiento, pero fui crítico con el motor. Así que pasaron, no sé el tiempo, y recibí una llamada, yo era director de una revista, una llamada del director de comunicación, no sé si jefe de prensa entonces, de Citroën, y me dijo, hay una presentación a las que tienes que venir. Bueno, yo a veces como director no iba a todas, pero a veces insistían en que fuera, y él me insistió, tienes que venir a esta presentación. Esa presentación era la del Citroën ZX 16 válvulas, pero con el motor, que era más o menos de la misma cilindrada, pero completamente diferente, de 167 caballos. Y aquí os voy a contar una anécdota, porque lo que pasó, para mí es un caso único en toda mi carrera profesional. Lo que pasó es que fui a la presentación, que era en La Toja. Había, no sé, 20 o 30 ZX. Traídos directamente de Francia, pero matriculados en España. Bueno, lo probé y me enamoré. Vais a pensar, esto ya lo he oído yo de otros coches. Es que es verdad, cuando probé el Mazda que tengo ahora me enamoré. Hay muchos coches que me encantan. Hay otros que me enamoro, pero no me los puedo comprar. Pero este coche me enamoró. Y me enamoró tanto que en la cena tenía mucha confianza con el director de comunicación de la marca. Le dije, quiero este coche. Y me dijo, bueno, no te preocupes. Te hago un pedido y tal, y digo, no, es que quiero esta unidad, el que he probado, lo quiero, me lo llevo a casa. Hombre, pero porque os cuento un detalle, las marcas hacen una presentación y a lo mejor pues matriculan 20 coches, 30, 15, 10, depende, pero luego se quedan de probar menos unidades y esas pues las venden a empleados suyos, bueno, y a veces algún periodista tenemos la suerte de coger una de esas unidades. Bueno, me puse tan pesado, insistí tanto, que me quedé esa unidad. Es la primera vez que de una presentación he probado un coche y me he quedado ese coche. El coche que había probado, FIBA de fábula. Bueno, por hacerlo corto, el coche era tan bueno en las curvas como era el anterior, corría de verdad y para mí, en el color que además estáis viendo aquí en la foto, era un coche precioso. No tan conocido como su primo hermano, de que ya hablaremos, pero un coche precioso. Es un coche que me encanta y para mí uno de los mejores GTIs, no de los 90, de todos los tiempos. Nuestro siguiente coche en la lista es el Honda Civic del 92, el Civic VTEC, el de 160 caballos. Este coche, bueno, este motor era una pasada. Bueno, era y es, porque hay muchos coches de estos rodando, porque encima son muy fiables. Era un motor de 1.6 litros que daba 160 caballos gracias a este sistema VTEC, que no lo voy a explicar porque hago muy largo el vídeo. Quien quiera saber de qué va, en el vídeo del Koenigsegg Free Valve, ahí lo contamos. Pero bueno, básicamente es que cambiaba la distribución más o menos a las 5.500 vueltas. El motor hasta esas 5.500 vueltas era bastante suave, bueno, no 1.600, pero tenía bastantes bajos. Pero a partir de 5.500 y hasta el régimen de potencia máxima, que creo recordar que estaba en 7.600 revoluciones, bueno, empujaba como un demonio. De hecho, estos coches llegaban y sobrepasaban las 8.000 vueltas.
tened en cuenta que estamos hablando de un coche de calle y además, como os digo, muy fiable, de un rendimiento por litro de 100 caballos. Una verdadera pasada. Este coche tuvo mucho éxito cuando se lanzó. Era un coche un poquito más pequeño que sus rivales, un poquito más duro. Por dentro, respecto a otros rivales europeos, pues era un poquito soso. Pero bueno, los Honda ya sabéis que son coches extremadamente fiables. Y este coche, no ya en su momento, sino ha tenido una segunda juventud y tercera y cuarta en manos de gente aficionada al tuning, que es un coche que les encanta y se presta a muchas modificaciones. Y yo os diría que sobre todo en competición, porque hay competiciones, sobre todo regionales, donde las categorías van por cilindrada. Y claro, este coche de serie ya da la misma potencia que muchos de sus rivales con motores preparados. Son coches que en la categoría 1600 aún hoy son temibles. Es un coche fantástico y que desde luego no podía faltar en esta lista. De todos los coches que están en esta lista, probablemente el menos conocido, por lo menos aquí en España, es este, el Nissan Sunny GTI, de más o menos del año 93. Bueno, este coche pasó un poco desapercibido, no se vendió demasiado, daba 143 caballos, lo ponía casi en la parte más baja de la tabla en ese momento. Por detrás había quien decía que era una copia del Golf, pero tenía una característica peculiar. Es que, insisto, al menos en España, porque ya sabéis que esto varía según los mercados, este coche vino con autoblocante. Algunas veces hemos contado que es un autoblocante, bueno, hoy no viene al caso, pero sí os diré que hacía este coche un coche especialmente eficaz. Y solo por este motivo lo he puesto aquí, porque es un coche que, ya os digo, en España pasó un poquito desapercibido. Bueno, ahora voy a hablar del Opel Astra GSI, porque ya sabéis que Opel utiliza las siglas GSI, de 16 válvulas, de 160 caballos. Pero voy a empezar hablando por el Kadett, porque el Kadett en su momento tenía el mejor motor de la categoría. Ese 2 litros, que hubo varias versiones, llegó hasta 160 caballos, si no recuerdo mal. Era una pasada. Tenía bajos, altos, medios, era una pasada. El coche además era bonito. Pero, inevitablemente aquí iba un pero, porque tenía un pero, el comportamiento rutero, a veces el eje trasero pues quería su independencia, iba por su cuenta. Yo recuerdo que el primer día, que esa anécdota la conté en otro vídeo, que iba a salir de viaje, me llamaron que estaba el coche de pruebas, fui a por él, me lo llevé, me llevé algún sustito con el eje trasero. ¿Y qué era el Astra? Bueno, pues el Astra era un Kadett bien hecho, digámoslo así. A mí particularmente de línea me gusta un poquito menos, porque el Kadett tenía una línea muy personal y el Astra era un poquito menos impersonal, pero bueno, es un coche bonito. Y iba muchísimo mejor, pero no iba como un Golf. Aquí os voy a contar, no me atrevo a llamarle una anécdota, pero sí un poco una batallita. Porque en esa época, bueno, en esa época y ahora, pero en esa época más, Volkswagen y Opel se marcaban muy bien. Y a una novedad de otro surgía una novedad del rival. Entonces al final resulta que la presentación de esos dos coches coincidió en el tiempo. La del Golf no me recuerdo, honestamente no recuerdo dónde era. Creo que era en Alemania. Pero la del Astra era en Viena. Para mí, periodísticamente, fue una de las experiencias más complicadas, pero más gratificantes, porque gracias a Eduardo Azpilicueta, hago aquí un paréntesis, Eduardo Azpilicueta era el director de la revista Autopista en ese momento, en la actualidad gran amigo mío, y para mí, pues francamente, si no es el mejor periodista del motor de España, pues está en el podio. Y desde luego es la persona que más me ha enseñado y más he aprendido de él, con diferencia. Bueno, pues Eduardo me planteó un reto, que era hacer una comparativa en la distancia. Cada uno probó el coche e íbamos hablando por teléfono. Esto ahora os parecerá muy fácil, pero en esa época no había ni móviles. Entonces teníamos que buscar un teléfono, oye, que he probado tal versión y va así, va asado y tal. Y yo aprendí mucho, y os voy a decir por qué. Porque cuando llegamos a la redacción y empezamos a escribir, yo venía entusiasmado de cómo iba el Astra. Pero Eduardo me dijo, sé un poquito menos, yo a veces soy muy entusiasta, vengo arriba, soy un poquito menos entusiasta. Sobre todo me refiero al comportamiento rutero, que ahí es donde el Golf sacaba un poquito de ventaja al Astra. Y así lo hice. Y cuando vino el coche a España y lo probé, efectivamente, seguía estando por debajo del Golf. Y yo le pregunté a Eduardo, es que en Austria a mí me parecía que iba como un Golf. Y me dijo, ya, pero es que en Austria y en Alemania y en sitios así, las carreteras son como un cristal y las suspensiones, permitidme que lo diga así, entre comillas, no trabajan. Cuando llegas a España, donde incluso las autopistas están onduladas, y en esa época había muchas carreteras onduladas, con un asfalto que no estaba tan bien, ya las suspensiones empiezan a trabajar, están constantemente trabajando, y la calidad de la suspensión salía a relucir. Ese Astra mejoraba clarísimamente al Kadett, pero todavía estaba por detrás del Golf
A pesar de que en un primer momento a mí casi me engaña, pero para eso estaba Eduardo, que era el que sabía de coches de verdad y el director de la publicación. Pero vamos, un coche que merece estar en esta lista. Y ahora vamos a hablar de uno de los mejores GTI, sin duda. Estamos hablando de un coche de mediados de los 90, el Peugeot 306 GTI 16 válvulas. Bueno, un cochazo que además tuvo mucha más repercusión que el ZX 16 válvulas del que os he hablado al empezar. Y eran coches primos hermanos. Os diría que eran prácticamente iguales mecánicamente. ¿Por qué? Bueno, pues quizás porque Peugeot pues siempre tenía un toque premium que a lo mejor Citroën en ese momento no tenía, y porque además tenía más tradición de GTIs, porque ya había tenido un 309 GTI. Sin ofender a nadie, pues yo os diría que el Peugeot era el mismo coche que el ZX, pero con unas ínfulas de un poquito más premium y un poco más caro. Pero vamos, prácticamente igual. A mí personalmente no voy a decir que me gusta, bueno, sí, yo lo voy a decir, me gusta más el ZX, pero creo que este es sin duda uno de los mejores GTI de esta década y de siempre. Renault en estos años estaba en la Fórmula 1 con Williams, así que bueno, ya eran los Williams Renault. Y para celebrarlo sacó el Renault Clio Williams. ¿Y qué era el Renault Clio Williams? Bueno, algunos periodistas, no sé si con más mala baba que yo o más críticos, decían que era un Renault Clio 16 válvulas bien hecho. Bueno, yo diría que es un Renault Clio 16 válvulas mejor hecho, porque el Clio normal iba bastante bien, pero este iba mucho mejor. Este tenía un motor 2 litros que daba 150 caballos, tenía el tren delantero del Renault 19, que era unos 34 milímetros más ancho, tenía bueno, unas llantas y un calzado más generoso, las llantas para mí muy bonitas, y unos amortiguadores mejores y un color precioso, y además era una serie limitada, porque este coche nació con la idea de ser homologado en competición y se hicieron una serie limitada de 2.500 ejemplares que llevaba la chapita de Williams y el numerito. Estos son los más cotizados, pero tuvieron tanto éxito que Renault hizo 2 series más. Al final, según la propia Renault, se fabricaron unos 12.500 Clio Williams. Hoy en día muy cotizados, sobre todo los que tienen la plaquita. Yo me acuerdo cuando probé ese coche, porque hicimos una prueba, bueno, lo probamos en solitario, lo habitual en esa época y ahora. Cuando sale una novedad que vale la pena, lo pruebas en solitario. Y luego haces comparativas con coches más o menos que consideras equivalentes. Pero para este coche hicimos una cosa. Hicimos una prueba que era diversos tipos de deportivos. La idea era demostrar a la gente que para sacar partido de un coche hace falta un buen conductor. Entonces juntamos, me acuerdo, que teníamos, no sé si un Escort RS Turbo, un Cosworth, ya no me acuerdo, un Ford gordo, teníamos un Mazda RX-7, un Golf el VR6, un BMW de propulsión trasera, creo que un Mazda RX-7, y hacíamos con diversos probadores pues pruebas en circuito cerrado y tomábamos tiempo. Bueno, pues puedo decir que la mayoría de los conductores con el Williams era casi siempre con el coche que mejor tiempo hacían. Sobre todo hicimos unas pruebas en pistas deslizantes. Quiere decir que por muy bueno que sea el coche, afortunadamente, no es en la Fórmula 1, pero en la calle y en las carreras, lo más importante hoy por hoy, salvo que las diferencias sean abismales, es el piloto. Bueno, el Clio Williams es un coche bonito, que a mí me gustó mucho y además, como os decía, hoy día muy cotizado. Ahora hay una marca que se llama Cupra y esa marca nació gracias a este coche, al Seat Ibiza Cupra de los años 90. Bueno, no te creas que este coche consiste en meter un motor de Golf GTI en un Ibiza, que sí, que es eso, pero es mucho más, porque este coche lo puso a punto Seat Sport. Seat Sport ahora mismo ya es con Cupra, realmente no está muy claro, yo creo que Cupra es Cupra y ya engloba Seat Sport, pero en ese momento era un departamento de la marca que se dedicaba a hacer coches de altas prestaciones y de competición. Y fueron los que pusieron a punto el chasis de este coche. Este coche era una bomba. Hace poco, y podéis ver las imágenes gracias a que nos las ha cedido Auto 10, pude probar toda la gama Cupra de Seat. Y la verdad que este coche y su sucesor, porque su sucesor se fabricó en las instalaciones de Seat Sport. Era un coche que realmente son coches muy sorprendentes. Sobre todo, y como os decía, fue que inauguró el Cupra, llevaba un adhesivo Cupra bien grande que viene de Cup Racing y es un coche que realmente muy aconsejable.
Yo voy a contar, como decía mi abuela, una vivencia, un sucedido, porque a mí me encanta el vino, tengo muchos vicios, como podéis ver, y he hecho algún curso de enología, y recuerdo un sommelier me dijo que se hacían muy buenos vinos en España, estábamos reivindicando, los españoles siempre reivindicamos que hacemos vinos buenísimos, que es verdad. Dice, pues los mejores vinos, España se hacen buenos vinos, en Italia, incluso en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, pero los mejores vinos son los franceses. ¿Por qué? Porque realmente el vino, tal y como lo conocemos hoy día, lo inventaron ellos. Aquí pasa un poco lo mismo. Yo siempre digo una cosa, si tú coges la ficha técnica de un Golf, y en concreto de un Golf GTI, y la miras, no hay nada especial. Ni el motor tiene unas soluciones técnicas de vanguardia, ni las suspensiones, ni el chasis. No. Es bastante, relativamente, digamos, normal. Hasta que te subes al coche. Y te subes al coche y va de fábula. Ahora mismo lo comentaba con Rodrigo, que él había conducido uno de una novia que tuvo. No sé si la tuvo porque le gustaba o por el coche, pero bueno, eso no me lo ha contado. Es que te subes a este coche, te subes a un Golf y a un GTI, y a los 300 metros dices, qué bien va este coche. Están muy bien hechos, muy bien hechos. Y eso también me trae a colación otro concepto, que es el precio de los coches. Más que el precio diría el valor. Yo siempre digo, el valor de un coche no es lo que cuesta, sino es lo que cuesta menos lo que nos pagan cuando lo vendemos. Y en esto, el Golf, y en concreto el Golf GTI, no es tan caro como la gente dice, porque son coches que usados, todos los GTI, bueno, te iba a decir de primero al último, los primeros, probablemente más, todos tienen muy buen valor de reventa, porque son coches muy fiables. Bueno, no podía faltar en esta lista. Yo diría que a lo mejor no es el más bonito, ni el más rápido, ni el más cómodo, ni el más nada, desde luego más barato no, pero en conjunto, el más redondo, sin duda, es el Golf GTI. Bueno, esta es mi lista. Ya sabéis que en mi lista son los que más me gustan y los coches que conozco bien yo he probado, pero seguro que muchos decís, hombre, Máximo, se te ha olvidado tal coche, tal otro. Bueno, pues para eso están los comentarios. Estos vídeos de listas y, bueno, pues me gusta mucho, aprendo mucho y además pueden dar lugar a un segundo vídeo. Queremos que este canal sea muy participativo y por eso os proponemos una cosa. Para celebrar que llegamos a los 100.000 suscriptores, ayudarnos mandándonos un vídeo para felicitarnos, pero no para felicitarme a mí o al equipo, no, para felicitar a todos los garajistas. Un vídeo cortito, por favor, mejor en horizontal y lo mandéis al correo que estáis viendo en pantalla. info@garajehermético.com. Esperamos vuestros vídeos. Bueno, yo creo que todos tenéis claro cuál va a ser mi coche del día en esta ocasión. El Citroën ZX 16 válvulas, insisto, el de 167 caballos. Recuerdo cuando compré este coche, ya os lo he contado, pero también cuando lo vendí. Os vais a reír, pero qué pena. Fui a la tienda, me había comprado otro coche de nuevo, ya lo he dicho en alguna ocasión, un monovolumen, porque íbamos a tener, de hecho ya teníamos un niño, y le dejé allí en la exposición y me iba para atrás, me volvía y me daba la sensación que me miraba y que me ponía una cara triste. En ese momento me daba mucha envidia a la gente rica. La gente rica, por lo menos los ricos aficionados a los coches, que cuando su coche se queda obsoleto, necesitan otro coche, se lo compran, pero no venden el antiguo. Me encantaría tener ese coche. Además os voy a decir una cosa. Yo os he comentado que ese coche lo he recogido en una presentación. Hay gente que dice que los coches de pruebas de prensa tienen trampas. No tienen trampas. Bueno, algunas marcas han hecho trampas, pero por lo general no. Lo que sí sucede es que son coches que están tratados exquisitamente. Cuando un coche va para pruebas, sobre todo a la presentación, que es una primera impresión, pues las marcas lo repasan bien, ponen los amortiguadores que va a llevar de serie, pero procuran que sean unos buenos, los montan con mucho cuidado, los revisan, los dejan, como se dice en España, peritas, perfectos. Claro, yo, como os he dicho, me llevé el coche que se había preparado para la presentación, me lo llevé a casa. Por tanto, a mí me gustaría tener no un Citroën ZX 16 válvulas, sino mi Citroën ZX 16 válvulas, porque además, una vez ya que fue mío, le hice algunas pequeñas mejoras y el coche iba de fábula. Bueno, es un coche que me encantaría haber podido conservar, y eso que he tenido coches de marcas con más pedigrí. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues os lo agradezco, porque es un vídeo larguito, eso quiere decir que os ha gustado, así que por favor, dadnos un like. Lo más importante, ya hemos superado la barrera de los 100.000, pero ahora vamos a por los 200.000. Somos ambiciosos, suscribíos, hay una campanita, a ver si acierto, creo que está aquí,
que si la pulsáis, pues os avisamos del próximo vídeo. Y bueno, ya sabéis que estamos por el decorado, sabéis que seguimos en estado de alarma, pero seguimos haciendo vídeos, pero seguimos pidiéndoos que os cuidéis mucho porque queremos veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!